Las personas altamente inteligentes no son intocables porque sepan más, sino porque piensan de manera diferente bajo presión. Mientras otros reaccionan emocionalmente, ellas observan. Mientras otros buscan la aprobación, ellas protegen su independencia mental. La inteligencia no se mide solo por el coeficiente intelectual, se revela en los hábitos, cómo tomas decisiones, cómo respondes al caos, cómo cuidas tu energía y cómo actúas cuando nadie comprende tu visión. Este audiolibro revela los 8 hábitos psicológicos que hacen que las personas altamente inteligentes sean imposibles de manipular, difíciles de vencer y peligrosas de subestimar. Domina estos hábitos y dejarás de ser controlado por el ruido, te convertirás en quien controla la situación. Capítulo 1. Piensa antes de que el mundo piense por ti. La mayoría de la gente nunca piensa realmente por sí misma. Esa es la incómoda verdad. Repiten opiniones que jamás han analizado. Defienden creencias que nunca han puesto a prueba. Reaccionan emocionalmente ante titulares, tendencias, indignación y ruido mediático sin detenerse jamás a formular la pregunta más importante, ¿es esto realmente cierto? Las personas muy inteligentes hacen algo diferente. Hacen una pausa. Esa pausa lo cambia todo. Antes de ponerse de acuerdo, examinan. Antes de reaccionar, investigan. Antes de formarse una opinión, preguntan de dónde proviene, quién se beneficia de ella y qué puede haber oculto tras la superficie. Esa es una de las mayores ventajas psicológicas que genera la inteligencia. No se trata de velocidad. No se trata de trivialidades. No se trata de sonar impresionante en una conversación. Se trata de negarse a entregar la propia mente a la multitud. Si no eliges tus pensamientos, alguien más lo hará. Eso no es filosofía. Eso es la realidad. Cada día, la gente compite por controlar tus pensamientos. Los medios quieren tu reacción. La presión social busca tu conformidad. Tus amigos buscan tu aprobación. Las instituciones buscan tu obediencia. Los algoritmos buscan tu atención. Y la mayoría de la gente entrega su mente voluntariamente. Absorben las narrativas sin resistencia. Confunden la repetición con la verdad. Dan por sentado que si mucha gente cree en algo, debe ser cierto. Pero la popularidad no es prueba suficiente. El consenso no es inteligencia. La multitud suele equivocarse porque se deja llevar por las emociones. Reacciona antes de reflexionar. Se mueve en oleadas de miedo, imitación e impulso. Las personas muy inteligentes lo saben. Por eso ellos retroceden cuando todos los demás se abalanzan. Cuando cunde el pánico, no se suman a él automáticamente. Observan. Cuando estalla la indignación, no la repiten automáticamente. Lo cuestionan. Cuando todos están seguros, se vuelven más cautelosos, no menos. Porque la certeza sin examen es una de las formas más peligrosas de ignorancia. Observa cómo funciona el comportamiento de manada. Una persona entra en pánico, luego 10 personas entran en pánico, luego 1000. Pronto nadie recordará por qué comenzó el pánico. Las personas simplemente heredan el impulso emocional unas de otras. Esto ocurre en los mercados. Esto sucede en política. Esto sucede en las relaciones. Esto ocurre en situaciones sociales cotidianas. Comienza un rumor. Se extienden las suposiciones. Las reacciones se multiplican. Y en poco tiempo, la gente toma decisiones importantes basadas en emociones ajenas en lugar de un juicio independiente. Las personas muy inteligentes resisten esta trampa. Comprenden que las primeras reacciones suelen estar contaminadas por información incompleta. Por eso hacen mejores preguntas. ¿Qué falta aquí? ¿Quién gana si creo esto? ¿Qué es lo que la gente no dice? ¿Qué otro patrón que haya visto antes se parece a este? Esa es la diferencia. Mientras otros se ahogan en reacciones impulsivas, las personas inteligentes estudian patrones. Imagina una crisis en el lugar de trabajo.
De repente, la ansiedad se apodera de todos. Los rumores se extienden. Las especulaciones se intensifican a cada hora. La mayoría de la gente reacciona al instante. Suponen lo peor. Repiten rumores. Alimentan el fuego emocional. Pero la persona inteligente no se precipita a sacar conclusiones. Retroceden. Observan quién habla con emoción y quién habla con objetividad. Separan el ruido de la evidencia. Identifican los motivos. Estudian el momento oportuno. Preguntan qué causó la reacción, no solo cuál es la reacción. Eso es poder. Porque quien entiende los patrones nunca se deja atrapar por las apariencias. Las apariencias engañan a quienes se dejan llevar por las emociones. Los patrones revelan la verdad a los pensadores disciplinados. Debes comprender esto profundamente, la manipulación solo funciona cuando tu pensamiento es pasivo. Cuando dejas de cuestionar, alguien más empieza a dirigir. Cuando dejas de examinar, alguien más empieza a moldear tus conclusiones. Si no eliges tus pensamientos, alguien más lo hará. Esa frase debe convertirse en una señal de advertencia en tu vida. Cada vez que sientas la presión de pensar rápido, haz una pausa. Cada vez que sientas la presión de adoptar la opinión de un grupo, haz una pausa. Cada vez que la indignación exija una reacción inmediata, haga una pausa. Esa pausa protege tu libertad. Tienes una opción. Puedes reaccionar como todos los demás. O puedes pensar. Esa es la línea divisoria. El pensamiento independiente no es cómodo. Seamos honestos al respecto. Pensar por uno mismo a menudo te aísla. Significa estar en desacuerdo cuando sería más fácil llegar a un acuerdo. Significa abstenerse de juzgar cuando otros exigen certeza. Significa tolerar la ambigüedad mientras las mentes más débiles se apresuran hacia una falsa claridad. Eso requiere fuerza. Porque los seres humanos estamos programados para sentir que pertenecemos a un grupo. El deseo de encajar es antiguo y poderoso. La gente teme más el rechazo social que el error de hecho. Por eso, mucha gente prefiere ser aceptada aunque esté equivocada, a ser independiente y tener razón. Las personas muy inteligentes hacen el trabajo más difícil. Prefieren la verdad a la comodidad. Priorizan la claridad sobre la aprobación. Optan por el juicio independiente en lugar de la certeza prestada. Y debes hacer lo mismo si quieres soberanía psicológica. Deja de confundir la confianza con la certeza. La voz que más se oye en la sala suele ser la que menos se analiza. La opinión más repetida suele ser la menos cuestionada. El ruido crea una ilusión. El volumen crea una autoridad falsa. Por eso, los pensadores disciplinados se toman las cosas con calma. Se niegan a ser presionados mentalmente. Porque pensar apresuradamente es pensar manipuladamente. Y la manipulación se nutre de la urgencia. Quien intente imponer una creencia inmediata suele estar intentando eludir tu análisis. Esa es la clave. Tómate tu tiempo para sacar conclusiones. La velocidad es útil en la acción. Pero la lentitud es poderosa a la hora de juzgar. Una reacción rápida puede dar la impresión de ser inteligente. Pero una reacción deliberada suele ser más sabia. Acostúmbrate a hacerte una pregunta antes de aceptar cualquier afirmación: ¿qué pruebas respaldan esto más allá de las emociones? Ese simple hábito te diferenciará del rebaño. Te evitará ser engañado. Te protegerá de la propaganda. Agudizará tus instintos. Y con el tiempo, construirá algo excepcional, una mente que te pertenecerá por completo. No necesitas su permiso para pensar de forma independiente. No necesitas aprobación para cuestionar las suposiciones. No necesitas consenso para examinar la verdad. Tu responsabilidad no es hacer eco del mundo. Su responsabilidad es comprenderlo claramente. Eso comienza por recuperar el control de tus pensamientos. Porque una vez que tu mente se vuelve verdaderamente independiente, la manipulación se vuelve más difícil.
Y una vez que la manipulación se vuelve más difícil, el control emocional se convierte en el siguiente campo de batalla. Ese es nuestro próximo destino. Pensar de forma independiente protege tu mente de la multitud. Pero a menos que domines tus emociones, tu mente aún puede ser secuestrada desde dentro. Y esa es la siguiente lección: protege tu mente del secuestro emocional. Capítulo 2. Protege tu mente del secuestro emocional. Una mente aguda es inútil sin control emocional. Esa es la verdad que la mayoría de la gente nunca aprende hasta que el daño ya está hecho. Puedes ser una persona culta. Puedes tener estudios. Puedes tener talento, habilidad y potencial. Pero en el momento en que la ira nubla tu juicio, el miedo distorsiona tu pensamiento o la emoción ciega tu prudencia, la inteligencia se desmorona. En ese momento, ya no estás pensando. Estás reaccionando. Y la reacción es donde comienza la manipulación. Las personas muy inteligentes comprenden algo que las mentes promedio ignoran: las emociones son reales, pero no son instrucciones. La ira es una señal, no una orden. El miedo es información, no destino. La emoción es energía, no prueba. Esa distinción lo cambia todo. La mayoría de las personas sienten algo y lo obedecen al instante. Se enfadan y atacan. Se asustan y se retiran. Se emocionan demasiado y se comprometen demasiado pronto. Nunca se detienen el tiempo suficiente para examinar si la emoción merece autoridad. Por eso son predecibles. Por eso son controlables. Por eso pierden potencia en los momentos más importantes. Las personas muy inteligentes hacen lo contrario. Experimentan las emociones plenamente, pero no las dejan a merced de la toma de decisiones. Crean una distancia entre el sentimiento y la acción. En esa distancia reside el poder. La calma es un arma. Recuerda eso. No es una calma pasiva. No es una calma débil. Calma estratégica. Esa clase de calma que te permite ver con claridad mientras todos los demás están cegados por el humo de las emociones. En un conflicto, la persona tranquila controla la situación. En una negociación, la persona tranquila tiene ventaja. En momentos de crisis, la persona serena ve opciones que otros pasan por alto. Porque el caos emocional limita la percepción. La calma lo expande. Piensa en los argumentos. La mayoría de las discusiones no se ganan con lógica, sino que se pierden por ceder a las emociones. Una persona dice algo provocador. La otra reacciona a la defensiva. Las voces se alzan. El ego se impone. Pronto, ninguno de los dos busca la verdad. Ambos buscan la victoria emocional. Esa es la trampa. Y las personas muy inteligentes lo ven venir. Cuando alguien intenta provocarlos, se dan cuenta del cebo. Perciben el insulto que subyace a las palabras. Detectan el gancho emocional. Pero no muerden. Eso es disciplina. Imagina que en una reunión alguien cuestiona tu competencia delante de los demás. La mayoría de las personas sienten calor de inmediato. Su pulso se acelera. Su orgullo se inflama. Su instinto grita: defiéndete ahora. Entonces reaccionan emocionalmente. Interrumpen. Explican demasiado. Se les nota visiblemente nerviosos. Y al hacerlo, le entregan el control al provocador. La persona inteligente responde de manera diferente. Perciben la oleada de emociones, pero no la obedecen. Hacen una pausa. Dejaron que el silencio creara presión. Evalúan la intención. ¿Fue un malentendido? ¿Una táctica de manipulación? ¿Una jugada para imponerse? Entonces responden con precisión, no con impulso. Eso es fuerza. Porque quien controla sus emociones controla el ritmo del intercambio. Y quien controla el ritmo suele controlar el resultado. La calma es un arma. Debes entrenarte para tratar las emociones como algo pasajero, no como una verdad permanente. Las tormentas pasan.
Los sentimientos cambian. Lo que en un momento parece urgente, una hora después puede parecer una tontería. Por eso, la inmediatez emocional es peligrosa. La gente envía mensajes de los que luego se arrepiente. Realizan compras que no pueden permitirse. Poner fin a relaciones que deberían haber reparado. Revelar secretos que deberían haber protegido. Todo porque trataron una oleada emocional pasajera como si fuera sabiduría. Tienes una opción. Puedes obedecer a cada emoción en el momento en que aparece. O puedes interrogarlo. Pregúntate. ¿Qué es exactamente lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Qué desencadenó este estado? ¿Qué medidas tomaría si estuviera tranquilo? Esa última pregunta es poderosa. Porque separa tu inteligencia profunda de tus emociones pasajeras. El miedo merece una atención especial. El miedo es una de las formas más comunes de manipulación emocional. El miedo hace que la gente se encoja. El miedo hace que la gente obedezca. El miedo hace que la gente abandone sus principios para evitar la incomodidad. Pero las personas muy inteligentes analizan el miedo antes de sucumbir a él. Preguntan, ¿este miedo me protege o me controla? A veces el miedo es legítimo. A veces es una advertencia útil. Pero a menudo el miedo es producto de una imaginación exagerada. Una proyección, no la realidad. Si no puedes distinguir entre el peligro real y la distorsión emocional, el miedo controlará tu vida. Y las personas dominadas por el miedo son fáciles de manipular. Lo mismo ocurre con la ira. La ira crea una falsa certeza. Cuando se enfadan, las personas se convencen de que tienen razón simplemente porque sienten esa intensidad. Pero la intensidad emocional no es prueba suficiente. Un sentimiento intenso no equivale a la verdad. Por eso hay que controlar la ira. Nunca te fíes de tu primera interpretación cuando estés enfadado. Tu primera interpretación suele ser el ego defendiéndose, no la verdad revelándose por sí misma. Las personas muy inteligentes lo saben. Retrasan la reacción hasta que se aclare la situación. Esa demora los protege de la autodestrucción. La excitación puede ser igual de peligrosa. La gente cree que solo las emociones negativas distorsionan el juicio, pero la excitación también ciega la razón. La emoción hace que los malos negocios parezcan geniales. Hace que los desconocidos parezcan dignos de confianza. Hace que las decisiones arriesgadas parezcan inevitables. Por eso, los pensadores disciplinados se vuelven cautelosos cuando se emocionan demasiado. Preguntan, ¿qué es lo que no estoy viendo porque quiero que esto sea verdad? Esa pregunta evita errores costosos. La regulación emocional no es represión. Esto importa. Reprimir las emociones significa negar su existencia. Regular las emociones significa reconocerlas sin dejarse dominar por ellas. No te estás volviendo insensible. Te estás volviendo emocionalmente soberano. Eso es diferente. Una mente soberana siente profundamente, pero elige deliberadamente. Ese es el objetivo. Y esta habilidad debe practicarse a diario. No esperes a que se produzcan grandes crisis para desarrollar el control emocional. Entrena en pequeños momentos. Cuando te irrites en el tráfico, practica la moderación. Cuando recibas críticas injustas, practica la pausa. Cuando sientas la tentación de responder instantáneamente a un mensaje provocador, espera. Cada pequeño acto de disciplina emocional fortalece tu capacidad general. Porque el dominio emocional es como un músculo. Si no se usa, se debilita. Con el ejercicio, se afila. No necesitas su permiso para mantener la calma. No tienes por qué imitar el caos de otra persona. No hace falta que alces la voz porque ellos sí lo hicieron. Dejemos que las mentes más débiles confundan el ruido con la fuerza. La verdadera fuerza se mide por la constancia. Esa es la clave. Si alguien puede controlar tus emociones, puede controlar tu comportamiento. Y si pueden controlar tu comportamiento, pueden moldear tus resultados.
No cedas ese poder. Protege tu estado interior con fiereza. Protégelo como si fuera un territorio. Porque una vez que tus emociones son secuestradas, tu inteligencia se convierte en sirvienta de los intereses de otra persona. Las personas muy inteligentes se vuelven intocables porque se niegan a rendirse. Mantienen la compostura bajo presión. Permanecen alerta bajo ataque. Piensan con claridad mientras que otros se desmoronan. La calma es un arma. Úsalo. Porque en el próximo capítulo descubrirás la siguiente capa de inteligencia intocable, por qué quienes hablan menos son quienes más ven, y cómo el silencio revela lo que el ruido oculta. Ahí es donde la observación se convierte en poder. Capítulo 3. Habla menos, observa más. La mayoría de la gente habla demasiado porque le teme al silencio. El silencio les incomoda. Para quienes dependen del ruido para controlarse, el silencio les resulta una muestra de vulnerabilidad. Por eso, llenan cada pausa con explicaciones, opiniones, defensas y palabras innecesarias. Hablan para demostrar su inteligencia. Hablan para obtener aprobación. Hablan para evitar ser ignorados. Y al hacerlo, lo revelan todo. Las personas muy inteligentes comprenden algo fundamental. Cada palabra que pronuncias es información que se transmite. Cuanto más hables sin un propósito, más expondrás tus motivos, tus inseguridades, tus puntos ciegos y tu estado emocional. Por eso la gente inteligente habla menos. No porque tengan menos que decir. Porque comprenden el valor estratégico de la moderación. La observación ve lo que el ruido oculta. Recuerda eso. Cuando uno está hablando constantemente, no puede observar con claridad. Cuando estás ocupado preparando tu próxima frase, te pierdes las señales ocultas en el tono, las vacilaciones, el lenguaje corporal y la elección de palabras de otra persona. El ruido nubla la percepción. El silencio lo agudiza. Las personas muy inteligentes utilizan el silencio como una herramienta. Escuchan durante más tiempo que los demás. Dejaron que las conversaciones fluyeran con naturalidad. Permiten que las personas se muestren tal como son, de forma natural. Y la gente siempre lo hace. Esa es una de las verdades más antiguas de la psicología humana. Si se les da suficiente espacio, la mayoría de las personas revelan quiénes son. Sus intenciones se revelan en comentarios descuidados. Revelan sus debilidades al dar explicaciones excesivas. Revelan su inseguridad en la desesperación con la que buscan la aprobación de los demás. Revelan engaño en las inconsistencias. Pero solo el observador lo nota. Y solo la persona silenciosa comprende la imagen completa. En cada habitación hay dos tipos de personas. Aquellos que intentan impresionar. Y aquellos que intentan comprender. El primer grupo quiere llamar la atención. El segundo grupo obtiene el poder. Las personas muy inteligentes pertenecen al segundo grupo. No les obsesiona parecer inteligentes. Están concentrados en ver con claridad. Esa diferencia les otorga una enorme ventaja. Imagina una reunión donde la tensión va en aumento. Se está debatiendo una nueva propuesta. Las opiniones empiezan a volar por la sala. Una persona domina la conversación con seguridad. Otra interrumpe repetidamente. Otros se apresuran a defender sus posturas incluso antes de que lleguen las críticas. La mayoría de la gente asume que la voz más fuerte es la que tiene la posición más fuerte. Eso suele ser falso. El observador inteligente dice poco al principio. Ellos observan. Se dan cuenta demasiado rápido de quién se pone a la defensiva. Observan quién evita las respuestas directas. Observan quién habla con hechos y quién habla con argumentos emocionales. Detectan contradicciones que otros pasan por alto. Para cuando finalmente hablan, ya no están adivinando. Están respondiendo basándose en el conocimiento acumulado. Por eso sus palabras tienen peso. Porque el silencio hizo que esas palabras fueran precisas. La observación ve lo que el ruido oculta.
Este principio se aplica mucho más allá de las reuniones. En las relaciones, el silencio revela la verdad. Cuando dejas de llenar cada vacío emocional con explicaciones nerviosas, la gente empieza a mostrar sus verdaderas intenciones. ¿Quién es deshonesto sufre en silencio? Alguien que oculta sus motivos se siente incómodo cuando se ve obligado a explicarlos con naturalidad. Quien te manipula a menudo se basa en hacerte pasar desapercibido rápidamente. El silencio interrumpe la manipulación. Por eso, los manipuladores suelen temer a las personas tranquilas. Las personas calladas son más difíciles de descifrar. Más difícil de influenciar. Más difícil de atrapar. Cuanto menos reveles impulsivamente, más control mantendrás. Eso no significa volverse frío o distante. Significa volverse deliberado. Existe una diferencia entre el silencio que nace de la fortaleza y el silencio que nace del miedo. El silencio temeroso se esconde porque está intimidado. El silencio estratégico espera porque está estudiando. Las personas muy inteligentes practican el segundo tipo. Entienden de tiempos. Saben que hablar demasiado pronto debilita su posición de influencia. La primera persona en revelar su postura completa suele perder ventaja. ¿Por qué? Porque una vez que tu postura queda al descubierto, otros pueden adaptarse a ella. Pero cuando te reprimes, obligas a los demás a seguir revelándose. Eso es poder. Cuanto menos sepan sobre tus conclusiones, más libertad conservarás. La mayoría de las personas se autosabotean porque no pueden tolerar la tensión de no ser reconocidas de inmediato. Se apresuran a dar explicaciones. Apresúrate a aclarar. Se apresuran a demostrar que tienen razón. Esa urgencia hace perder poder. No necesitas su permiso para guardar silencio. No es necesario que expliques cada pensamiento en el momento en que aparece. No tienes la obligación de reaccionar de inmediato ante cada desafío. Tienes una opción. Puedes apresurarte a llenar el silencio como todos los demás. O puedes dejar que el silencio trabaje para ti. Esa es la clave. El silencio genera presión psicológica. Si permaneces tranquilo y en silencio después de que alguien hable, es probable que esa persona siga hablando. Y cuanto más hablan, más revelan. Esto ocurre constantemente en las negociaciones. Un negociador inexperto hace una oferta y luego sigue hablando para justificarla. Hacen concesiones antes de que se las pidan. Debilitan su propia posición. Un negociador inteligente hace la oferta y luego se detiene. El silencio obliga a la otra parte a responder. El silencio desplaza la presión hacia afuera. Ese mismo principio funciona en los conflictos. Cuando alguien ataca verbalmente, a menudo espera una defensa inmediata. Esperan una reacción emocional. Si en cambio haces una pausa y dices poco, su impulso se debilita. Su agresividad pierde ritmo. Y a menudo, comienzan a exponer su propia irracionalidad sin tu ayuda. El silencio no es ausencia. El silencio es una presencia controlada. Es una señal de confianza. Las personas que se sienten cómodas con el silencio comunican algo poderoso sin palabras: no estoy desesperado por ser aceptado. No le temo a la quietud. No necesito el ruido para sentirme seguro. Eso inquieta a las personas inseguras. Porque la inseguridad depende de la constante reafirmación. Y el silencio no ofrece ninguna. Las personas muy inteligentes cultivan esto deliberadamente. Se entrenan para sentirse cómodos con las pausas en la conversación. Se resisten a interrumpir. Se resisten a compartir demasiada información. Hacen más preguntas de las que responden. Porque las preguntas revelan más de lo que las declaraciones jamás podrán hacerlo. Una pregunta obliga a los demás a exponer su razonamiento. Una declaración solo expone la tuya. Aprende a preguntar. ¿Por qué piensas eso? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué sucedió antes de eso? Estas preguntas desvelan capas ocultas bajo la superficie del discurso.
Y cuando las personas se sienten escuchadas, revelan aún más. Esa es otra ventaja del silencio, facilita el acceso. La gente confía más rápido en quienes escuchan que en quienes hablan. Porque escuchar crea espacio. Y el espacio invita a la revelación. Pero nada de esto funciona si tu silencio es fingido. La gente percibe el silencio performativo. El verdadero silencio observacional surge de una curiosidad genuina. De la disciplina. Del autocontrol. Debes dejar de tratar cada conversación como un escenario para una actuación. No todos los momentos requieren tu opinión. No todos los silencios necesitan ser llenados. No todos los desafíos merecen respuesta. A veces, lo más inteligente es hablar menos y aprender más. Porque cada entorno está lleno de información oculta. Agendas ocultas. Miedos ocultos. Ambiciones ocultas. Y solo la observación las revela. La observación ve lo que el ruido oculta. Haz de esa frase tu disciplina. El mundo es ruidoso. La gente es reactiva. La mayoría se exponen sin cuidado. Déjenlos. Retroceder. Escucha más tiempo. Estudia los patrones antes de sacar conclusiones. Y cuando finalmente hables, deja que tus palabras surjan de la reflexión, no del impulso. Porque una vez que dominas el silencio, se hace necesaria otra fuerza más profunda. La observación protege tu conciencia. Pero el siguiente nivel de inteligencia exige proteger tu independencia de algo aún más peligroso que el ruido, la necesidad de ser comprendido. Ahí es donde comienza la verdadera libertad psicológica. Capítulo 4. Rechazar la necesidad de ser comprendido. Uno de los errores más costosos que cometen las personas inteligentes es malgastar su energía tratando de ser comprendidas por todos. Explican demasiado. Se justifican con demasiada frecuencia. Se agotan traduciendo su visión a un lenguaje que las mentes pequeñas puedan tolerar. Y en el proceso, pierden impulso. Las personas muy inteligentes acaban aprendiendo una dura verdad: no todo el mundo está destinado a entenderte. Y, lo que es más importante, no todo el mundo merece tener acceso a tu razonamiento. Esa frase debe convertirse en un límite en tu vida. No todo el mundo merece tener acceso a tu razonamiento. Porque en el momento en que te vuelves dependiente del entendimiento universal, entregas tu rumbo a la aprobación pública. Y la aprobación pública es inestable. Cambia con las tendencias. Se doblega ante el miedo. Obedece a la comodidad, no a la verdad. Si tus decisiones requieren la validación constante de los demás, entonces tu camino ya no te pertenece. Ahí es donde la claridad comienza a debilitarse. Ahí es donde la confianza comienza a desmoronarse. La dependencia de la validación es una dependencia psicológica. Y la dependencia te hace controlable. Piensa en la frecuencia con la que la gente abandona ideas poderosas simplemente porque otros no las entienden al principio. Un emprendedor se rinde demasiado pronto porque sus amigos consideran que la idea es poco realista. Un artista diluye su originalidad para adaptarla al gusto del público general. Un líder suaviza sus convicciones porque las críticas le resultan incómodas. Un visionario se retira porque la incomprensión se siente como un rechazo. Así es como el talento brillante queda sepultado. No por falta de talento, pero por falta de autorización interna. No necesitas su permiso. No necesitas aplausos antes de actuar. No es necesario que todos estén de acuerdo antes de empezar. Las personas muy inteligentes comprenden que la visión a menudo parece irracional antes de que los resultados lo hagan evidente. Ese es el patrón. Antes de que una innovación sea admirada, es cuestionada. Antes de que la originalidad sea respetada, es objeto de burla. Antes de que el éxito sea celebrado, encuentra resistencia. Eso no es una excepción. Esa es la regla. Miren la historia. Las personas que transformaron las industrias, las ideas, la ciencia,
la cultura y los sistemas rara vez fueron comprendidas en sus inicios. Primero se dudó de ellos. Despedido primero. A menudo, son objeto de burlas en primer lugar. Porque los seres humanos estamos condicionados a confiar más en lo familiar que en lo posible. Lo que reconocen les da seguridad. Lo que aún no comprenden les resulta amenazador. Por eso, las personas inteligentes dejan de medir la verdad por su aceptación inmediata. Saben que un malentendido inicial no significa gran cosa. A veces, la falta de comprensión es prueba de que uno está por delante del marco que utilizan los demás. Imagínese presentar una idea audaz en una sala llena de pensadores convencionales. Explica el concepto. Miran con escepticismo. Algunos lo rechazan al instante. Otros critican detalles que apenas comprenden. Ahora la persona promedio comienza a dudar de sí misma. Parten de la base de que la resistencia significa error. Confunden el rechazo con la invalidación. Pero la persona inteligente interpreta la situación de manera diferente. Hacen una pregunta mejor. ¿Lo rechazan porque es defectuoso o porque contradice lo que ya creen? Esa distinción es importante. Porque mucha gente no se opone a tu idea. Se resisten a la incomodidad que tu idea les genera. Y esa incomodidad no es tu responsabilidad gestionarla. No todo el mundo merece tener acceso a tu razonamiento. Algunas personas hacen preguntas para entender. Otros hacen preguntas para controlar. Algunos buscan claridad. Otros buscan munición. Aprende la diferencia. Si alguien está empeñado en malinterpretarte, dar explicaciones es una pérdida de tiempo y energía. Ninguna cantidad de precisión satisfará a alguien cuyo verdadero objetivo es la distorsión. Es ahí donde la moderación inteligente se vuelve esencial. Deja de dar tantas explicaciones a audiencias hostiles. Deja de defender tus decisiones ante personas que ya han decidido rechazarlas. Deja de entregar energía sagrada a personas que no tienen intención de honrarla. Tienes una opción. Puedes pasarte la vida intentando que todo el mundo se sienta cómodo con tu camino. O puedes seguir moviéndote. Esa es la clave. La necesidad de ser comprendido a menudo oculta una inseguridad más profunda, el miedo a la desaprobación. La gente quiere explicaciones para protegerse de las críticas. Creen que si logran explicarse a la perfección, nadie los juzgará. Esa fantasía nunca se convierte en realidad. Siempre habrá gente que no entienda. Siempre hay personas que reducen la complejidad a juicios simplistas. Siempre hay personas que interpretan tus acciones a través de sus propias limitaciones. Eso es inevitable. Así que deja de construir tu confianza sobre terreno inestable. La confianza basada en la comprensión de los demás es frágil. La confianza basada en la claridad interior es duradera. Las personas muy inteligentes construyen a partir de la claridad interior. ¿Saben por qué actúan así? Conocen sus razones. Conocen sus principios. Y como lo saben, no se inmutan cada vez que alguien más no lo ve. Esto no significa volverse arrogante. Significa echar raíces. Las personas con principios firmes no se dejan llevar por la opinión externa. Sí, escuchan las opiniones de los usuarios. Pero no renuncian a la autoría de su propio juicio. Esa es una diferencia crucial. Escuchar es sabio. Obedecer todas las opiniones externas es una debilidad. También debes entender esto, dar demasiadas explicaciones reduce la autoridad. Cuanto más desesperadamente intentes justificarte, más inseguro parecerás. La desesperación se filtra a través del lenguaje. Cuando alguien explica, defiende y aclara repetidamente sin que se le pregunte, a menudo comunica una duda oculta. Las mentes fuertes se expresan con claridad y luego dejan que los resultados hablen por sí solos. No persiguen la creencia. No ruegan que se les dé el visto bueno. Dejaron que el tiempo revelara la verdad. Eso es lo que entienden los innovadores. Cuando se presenta por primera vez una idea revolucionaria,
rara vez consigue un consenso inmediato. El consenso llega después. A menudo mucho más tarde. Primero viene la fricción. Resistencia. Sospecha. A veces, burla. Pero aquellos comprometidos con una visión real superan esa etapa sin derrumbarse emocionalmente. Porque lo esperaban. Porque comprenden la psicología de lo desconocido. La gente confía en lo que se ajusta a su visión del mundo preexistente. Cualquier cosa que vaya más allá de eso genera resistencia. No te tomes esa resistencia como algo personal. No lo interiorices como un fracaso. Y, sobre todo, no reduzcas tu capacidad de pensamiento para adaptarla a expectativas más modestas. No necesitas su permiso para pensar en grande. No necesitas su comprensión para continuar. No necesitas la aprobación de las masas para validar la verdad. No todo el mundo merece tener acceso a tu razonamiento. Repítelo hasta que se convierta en un instinto. Cuida con esmero tu energía mental. Explicar algo es caro. Cada justificación innecesaria desvía la atención de la ejecución. Y la ejecución importa más que la persuasión. Los resultados convencen mucho más que los argumentos. Una visión completa silencia a muchos críticos que jamás comprenderían un proyecto. Así que construye primero. Explica menos. Actúa con convicción antes de que el consenso se imponga. Porque aquellos que requieren una comprensión constante quedan atrapados en la demora. Esperan hasta que todos den su aprobación. Esperan hasta que la duda desaparezca. Esperan hasta que la resistencia se desvanece. Y mientras esperan, los más audaces entran en acción. No quedes atrapado allí. Si tu razonamiento es sólido, tus principios claros y tu propósito está bien definido, entonces procede. Deja que el malentendido exista sin controlarte. Que las dudas de los demás sigan siendo suyas. Tu tarea no es la comprensión universal. Tu tarea consiste en alinearte disciplinadamente con lo que sabes que es verdad. Porque una vez que dejas de necesitar ser comprendido, sucede algo poderoso. Te vuelves más difícil de manipular. Más difícil de avergonzar. Más difícil de controlar mediante la aprobación. Y eso nos lleva directamente al siguiente nivel de inteligencia intocable. Desapegarse de la aprobación misma. Porque en el momento en que los elogios dejan de dictar tus decisiones, comienza la verdadera libertad. Capítulo 5. Despréndete de la aprobación para volverte incontrolable. La mayoría de la gente no vive en libertad. Están actuando. Actúan para recibir elogios. Actúan para ser aceptados. Actúan para obtener aprobación, con la esperanza de que esto confirme su valía. Adaptan sus palabras para evitar críticas. Moldean sus decisiones en función de lo que los demás admirarán. Guardan silencio cuando la verdad es impopular porque les aterra perder la aprobación de los demás. Eso no es libertad. Eso es dependencia disfrazada de armonía social. Y la dependencia siempre crea cadenas. La necesidad de elogios crea cadenas invisibles. Puede que no los veas, pero están ahí. Cada vez que cambies de opinión para proteger tu imagen, se añade otro enlace. Cada vez que abandonas tus convicciones para evitar el rechazo, se añade otro eslabón. Cada vez que buscas aplausos antes de actuar, se añade otro eslabón. Pronto tu vida dejará de estar guiada por la verdad. Está dirigido por la reacción del público. Las personas muy inteligentes reconocen esta trampa enseguida. Entienden que la aprobación es seductora porque parece inofensiva. Los elogios son gratificantes. La aceptación genera seguridad. El reconocimiento resulta gratificante. Pero una vez que tu identidad depende de esas cosas, tu independencia desaparece. Porque quien controla tu necesidad de aprobación controla tu comportamiento. Ese es el mecanismo de manipulación. La gente no necesita amenazarte si simplemente puede negarte los elogios. No necesitan recurrir a la fuerza si el miedo a la desaprobación es suficiente para que obedezcas.
Por eso, muchas personas inteligentes terminan teniendo menos poder del que deberían. No porque les falte capacidad. Porque todavía se rigen psicológicamente por los aplausos. La libertad comienza donde termina la aprobación. Esa frase debe convertirse en una línea que traces en tu propia mente. Porque la verdadera inteligencia no se revela cuando la gente te aplaude. Se revela cuando no lo hacen. Cualquiera puede actuar con audacia cuando recibe una recompensa. Cualquiera puede mantenerse firme cuando recibe elogios. Pero, ¿puedes mantenerte fiel a la verdad cuando tu decisión te cuesta admiración? Esa es la prueba. Ahí es donde nacen las personas incontrolables. Imagina a un líder obligado a tomar una decisión difícil. La opción más popular mantendría a todos cómodos. La decisión sincera molestará a mucha gente. La mayoría elige la comodidad. ¿Por qué? Porque el rechazo resulta amenazante. Temen más ser rechazados que equivocarse. Así pues, traicionan sus principios para conservar la aprobación pública. Las personas muy inteligentes se niegan a rendirse. Toman decisiones impopulares y la verdad así lo exige. No de forma imprudente. No con arrogancia. Pero con claridad. Porque comprenden algo más profundo que la aprobación social, la desaprobación temporal suele ser el precio de la integridad a largo plazo. La integridad tiene un precio. La adicción a la aprobación hace que la gente no esté dispuesta a pagarla. Esa adicción suele comenzar en la infancia. Desde temprana edad, la gente aprende que los elogios equivalen a seguridad. La obediencia genera afecto. La conformidad genera aceptación. Así pues, construyen su identidad en torno a complacer a los demás. Se convierten en expertos en interpretar las expectativas. Expertos en adaptarse a los sistemas de aprobación. Pero la adaptación se convierte en prisión cuando nunca termina. Muchos adultos siguen viviendo según los patrones de aprobación propios de la infancia. Sigo preguntándome, en cada habitación, ¿qué respuesta hará que les caiga bien? Esa pregunta debilita el juicio. Porque en el momento en que tu principal preocupación se convierte en caer bien, la verdad se vuelve negociable. Y la verdad nunca debería ser negociable a cambio de aplausos. Tienes una opción. Puedes vivir como un reflejo de las expectativas de los demás. O bien puedes vivir según principios examinados. Esa es la clave. Las personas muy inteligentes actúan por principios, no por aplausos. Los principios no fluctúan con el estado de ánimo. Los aplausos sí. Los principios se mantienen firmes a pesar de las críticas. La aprobación desaparece en el momento en que cambia la opinión. Si tu brújula interior depende de la reacción del público, entonces tu rumbo es permanentemente inestable. Por eso, las personas que buscan aprobación son emocionalmente frágiles. Un simple cumplido les anima. Una sola crítica basta para quebrarlos. Un rechazo los desbarata. Su identidad se gestiona externamente. Las personas gestionadas externamente son fáciles de controlar. Un manipulador solo necesita dos herramientas. Recompensa y retiro. Alaba cuando obedezcas. Desaprobación cuando te resistes. Ese sistema funciona a la perfección con mentes que dependen de la aprobación. Pero fracasa con aquellos que están alejados de los aplausos. Porque cuando los elogios ya no te gobiernan, la manipulación pierde poder. Piensa en la frecuencia con la que la gente halaga para influir en los demás. Un jefe elogia selectivamente para lograr obediencia. Un amigo utiliza su aprobación para influir en tus decisiones. Una pareja recompensa los comportamientos que satisfacen sus necesidades emocionales. Esto sucede constantemente. Y si tu autoestima depende de la retroalimentación positiva, te vuelves vulnerable a todo ello. La persona inteligente percibe esta dinámica. Aprecian los elogios sin necesitarlos. Esa distinción es importante. Apreciar los elogios es saludable. Exigir elogios es peligroso. Una de ellas es el disfrute.
La otra es la dependencia. La dependencia genera obediencia. La libertad comienza donde termina la aprobación. Debes entrenarte para tolerar la desaprobación sin derrumbarte emocionalmente. Eso forma parte de la madurez psicológica. No todo el mundo aprobará tus estándares. No todo el mundo respetará tus límites. No todo el mundo celebrará tu honestidad. Deja que eso suceda. Su incomodidad no es tu orden. Su desacuerdo no significa tu derrota. Su rechazo no prueba que estés equivocado. A veces, el rechazo es prueba de que te negaste a llegar a un acuerdo. Y eso es fuerza. El desapego de la aprobación también cambia la forma en que te comunicas. Cuando ya no necesitas aplausos, tu discurso se vuelve más claro. Deja de dar tantas explicaciones. Dejen de suavizar la verdad para proteger reacciones frágiles. Deja de fingir ser alguien que no eres para ser aceptado. Te vuelves más directo. Más realista. Más auténtico. Porque la autenticidad solo es posible cuando la aprobación de los demás deja de ser tu amo. Esto no significa volverse cruel. Eso no significa ignorar todos los comentarios. El distanciamiento inteligente no es desprecio hacia los demás. Se trata de liberarse de la dependencia emocional de sus elogios. Sigues escuchando. Aún así, evalúe las críticas. Aún así, se aprende de las correcciones sabias. Pero tu identidad ya no está marcada por los ciclos de aplausos. Eso genera una calma extraordinaria. Las personas que no necesitan aprobación se vuelven impredecibles para los manipuladores. Las amenazas pierden fuerza. La adulación pierde efectividad. La presión social pierde su efecto. ¿Por qué? Porque sus decisiones provienen de una alineación interna, no de una recompensa externa. Eso los hace incontrolables. Y las personas incontrolables perturban los sistemas basados en la conformidad. Es normal encontrar resistencia cuando empieces a practicar esto. Las personas acostumbradas a tu versión en la que buscas aprobación podrían sentirse incómodas. Puede que te consideren una persona difícil. Frío. Arrogante. Cambió. Lo que suelen querer decir es simple, ya no pueden controlarte a través de las expectativas. No confunda esa reacción con un fracaso. Puede que sea una prueba de progreso. No necesitas su permiso para dejar de actuar. No necesitas consenso para respetar tus convicciones. No necesitas aplausos para actuar con integridad. Eso es libertad. Y la libertad es cara. Cuesta una falsa pertenencia. Cuesta obtener una aprobación superficial. Esto cuesta la comodidad de ser querido por todos. Paga el precio. Porque la recompensa es enorme. Una mente que ya no se rige por el miedo al rechazo. Una vida guiada por principios en lugar de alabanzas. Una presencia que no se puede doblegar fácilmente mediante la manipulación. La libertad comienza donde termina la aprobación. Recuerda eso cuando lleguen las críticas. Recuerda eso cuando los aplausos desaparezcan. Recuerda que la verdad te deja solo. Porque la soledad con integridad es más fuerte que la aceptación basada en la rendición. Y una vez que te liberas de la adicción a la aprobación, accedes a una fuente de fortaleza más profunda. El próximo capítulo lo revela. Porque cuando los elogios ya no te controlan, la soledad deja de sentirse como un castigo y se convierte en poder estratégico. Ahí es donde el dominio interior se afila hasta convertirse en precisión. Capítulo 6. Convertir la soledad en poder estratégico. La mayoría de la gente teme estar sola porque la soledad propicia la confrontación. Cuando el ruido desaparece, las distracciones se desvanecen. No hay multitud tras la que esconderse. No hay aplausos que perseguir. Ninguna conversación sirve para adormecer las preguntas más profundas. Y precisamente por eso la soledad es tan poderosa. Las personas muy inteligentes no temen a la soledad. Lo usan. Entienden que la soledad no es vacío.
Es un terreno mental. Es allí donde el pensamiento se agudiza, las motivaciones se aclaran y la comprensión se vuelve posible sin interferencias. El aislamiento genera precisión. Recuerda eso. El mundo moderno está construido para destruir el pensamiento profundo. Las notificaciones interrumpen la reflexión. La estimulación constante distrae la atención. El ruido mantiene a la gente reactiva. Y las personas reactivas rara vez piensan con la suficiente profundidad como para volverse peligrosas. Eso no es casualidad. Una mente distraída es más fácil de influenciar. Una mente saturada es más fácil de confundir. Una mente constantemente estimulada no puede examinarse a sí misma con honestidad. Las personas muy inteligentes resisten esta trampa retirándose estratégicamente. No de forma permanente. No como vía de escape. Pero como disciplina. Crean distancia a partir del ruido para poder escuchar con claridad su propio razonamiento. Esa es la diferencia entre la soledad y la soledad estratégica. La soledad es sufrimiento pasivo. La soledad estratégica es un perfeccionamiento activo. Uno se debilita. El otro se fortalece. La mayoría de la gente confunde ambas cosas porque nunca ha aprendido a estar sola de forma productiva. Cuando están solos, buscan distraerse de inmediato. Buscan entretenimiento. Mensajes. Desplazamiento. Ruido de fondo. Cualquier cosa con tal de evitar el silencio. Porque el silencio revela lo que la estimulación oculta. Pensamientos sin resolver. Motivos contradictorios. Verdades incómodas. Pero las personas inteligentes se adentran en ese silencio deliberadamente. Utilizan el tiempo a solas para agudizar su intuición, no para escapar de la realidad. Esa es la clave. La soledad no es un alejamiento de la vida. Es una preparación para una mejor interacción con ello. Piensa en donde te surgen las ideas más claras. Rara vez en habitaciones abarrotadas. Rara vez participa en debates acalorados. Rara vez en entornos saturados de interrupciones. Las ideas más brillantes suelen surgir en el silencio. Caminando solo. Sentado en silencio. Reflexionar sin presión. Eso no es una coincidencia. La introspección requiere espacio mental ininterrumpido. Y el espacio mental ininterrumpido se está volviendo cada vez más raro. Esa rareza convierte la soledad en una ventaja competitiva. Imagina a un líder enfrentándose a una decisión compleja. Todos a su alrededor están dando su opinión. Los consejos llegan de todas partes. Las emociones nublan el ambiente. La urgencia aumenta. La mayoría de la gente se queda atrapada en ese ruido y termina abrumada. El líder inteligente se retira. No para eludir la responsabilidad. Pensar sin contaminación. Se apartan de la presión externa el tiempo suficiente para escuchar con claridad interior. Y en esa lejanía silenciosa, emerge el patrón correcto. El aislamiento genera precisión. Ahí es donde se forman las soluciones reales. Porque las multitudes generan consenso. Pero la soledad genera claridad. El consenso suele premiar la seguridad. La claridad revela la verdad. No son lo mismo. La multitud fomenta la conformidad. La soledad devuelve la originalidad. Por eso, muchos grandes pensadores, creadores, estrategas e innovadores protegen ferozmente la soledad. Saben que su mejor capacidad de razonamiento depende de ello. Sus mayores avances surgen lejos de las multitudes. No porque las multitudes sean inútiles. Pero como las multitudes generan influencia, y la influencia distorsiona el pensamiento puro. Cuando demasiadas voces entran en tu proceso mental demasiado pronto, la originalidad se diluye. Tus pensamientos comienzan a adaptarse antes de haber madurado. Tus instintos se debilitan ante opiniones ajenas. Y pronto dejarás de descubrir la verdad. Simplemente estás reordenando las expectativas sociales.
Las personas muy inteligentes evitan esto desarrollando su pensamiento independiente en privado antes de exponerlo públicamente. Dejan que las ideas se fortalezcan en soledad antes de ponerlas a prueba frente al mundo. Eso protege la profundidad. Debes aprender a hacer lo mismo. Programa el silencio deliberadamente. Proteja los momentos de pensamiento ininterrumpido. Considera la soledad como un entrenamiento esencial, no como un ocio opcional. Porque si tu mente está siempre rodeada, nunca llega a ser completamente tuya. Tienes una opción. Puedes dedicar cada momento libre a la estimulación. O bien, puedes recuperar parte de ese tiempo para pensar. Esa elección determina la profundidad mental. Y la profundidad mental determina la ventaja estratégica. La soledad también pone al descubierto el autoengaño. En público, actuar es fácil. En presencia de otros, la identidad puede gestionarse. Pero, por sí solas, las narrativas falsas se debilitan. Empiezas a afrontar verdades que evitas en compañía. ¿Tus metas son realmente tuyas? ¿Tus decisiones se basan en principios o en la presión? ¿Tus ambiciones son auténticas o heredadas? Estas preguntas son incómodas. Esa incomodidad es valiosa. Porque las personas que no pueden estar a solas consigo mismas rara vez se conocen con claridad. Y las personas que no se conocen a sí mismas son fácilmente influenciadas por fuerzas externas. La soledad fomenta la armonía interior. Revela las contradicciones antes de que se conviertan en errores. Muestra donde tus valores y tus acciones ya no coinciden. Esa conciencia es poder. Sin soledad, muchas personas siguen siendo ajenas a sus propias motivaciones. Se mueven por la vida rigiéndose por patrones que nunca han examinado. Confunden la actividad con el progreso. Ruido para dar significado. Atención a la importancia. Pero las personas inteligentes reducen la velocidad lo suficiente como para ver más allá del movimiento superficial. Por eso parecen más deliberados. Sus acciones provienen de una reflexión meditada, no de una reacción impulsiva. El aislamiento genera precisión. Existe otra razón por la que la soledad importa, el reinicio emocional. Las multitudes generan contagio emocional. Los estados de ánimo se propagan rápidamente en grupos. La ansiedad se contagia. El pánico se extiende. La indignación se extiende. Incluso el entusiasmo se contagia. Cuando uno se encuentra constantemente rodeado de otras personas, su estado emocional se vuelve vulnerable a la influencia colectiva. La soledad interrumpe ese contagio. Restablece la neutralidad emocional. Le da a tu sistema nervioso espacio para recalibrarse. Eso hace que tu juicio sea más claro. Para emitir un juicio claro se requiere una separación emocional del impulso de la multitud. Y la soledad crea esa separación. Pero ten cuidado. La soledad se convierte en poder solo cuando se usa intencionalmente. El aislamiento pasivo sin propósito se convierte en estancamiento. El objetivo no es retirarse indefinidamente. El objetivo es volver más fuertes. Refinado. Más preciso. Más autodirigido. La soledad debería enriquecer tu participación en la vida, no sustituirla. Eso significa aprovechar el tiempo a solas con disciplina. Reflejar. Escribir. Pensar. Revisar las decisiones. Analizar patrones. Analiza los fallos sin distracciones. No desperdicies tu soledad en hábitos que te adormecen. Úsalo como fragua. Deja que fortalezca tu arquitectura interior. No necesitas su permiso para alejarte del ruido. No necesitas estar disponible constantemente para demostrar tu lealtad. No le debes al mundo acceso ininterrumpido a tu atención. Protege tu espacio mental. Protégelo con fiereza. Porque toda gran ventaja interna comienza en entornos donde la interferencia es baja. Y las mentes más brillantes saben cuándo retirarse para regresar con una visión más clara.
Por eso, la soledad hace que las personas sean más difíciles de manipular. Más difícil de presionar. Es más difícil apresurarse. Dependen menos de la aprobación de la multitud. Menos vulnerables al pensamiento grupal. Menos influenciado por el contagio emocional. Han aprendido a generar claridad desde su interior. Eso sí es verdadera independencia. Y una vez que dominas la soledad, tu percepción cambia. Dejas de reaccionar únicamente ante los acontecimientos. Empiezas a notar estructuras recurrentes debajo de ellas. Porque el siguiente nivel de inteligencia es aún más profundo. No basta con pensar con claridad de forma aislada. También debes aprender a reconocer los sistemas ocultos que dan forma a lo que sucede a tu alrededor. Ahí es donde comienza el verdadero poder predictivo. Esa es la siguiente lección: estudia los patrones, no solo los eventos. Capítulo 7. Estudia patrones, no solo eventos. La mayoría de las personas están atrapadas en la superficie de la realidad. Reaccionan ante lo que acaba de suceder. Se centran en incidentes aislados. Se obsesionan con momentos individuales como si cada evento existiera de forma aislada. Por eso se sorprenden constantemente. Constantemente confundido. Constantemente desprevenidos. Porque cuando solo estudias los acontecimientos, la vida parece aleatoria. Y cuando la vida parece caótica, uno se vuelve reactivo. Las personas muy inteligentes ven las cosas de manera diferente. No se centran en incidentes aislados. Buscan la repetición. Estudian la recurrencia. Preguntan qué patrón está produciendo este evento. Porque los eventos son síntomas. Los patrones son causas. Y las causas importan más que los síntomas. Los patrones revelan el futuro. Recuerda eso. Un suceso aislado por sí solo no aporta mucha información. Una secuencia repetida lo dice todo. Un arrebato de ira puede parecer accidental. Los arrebatos repetidos revelan el carácter. Una caída del mercado puede parecer temporal. Las señales repetidas revelan debilidad estructural. Una promesa rota puede parecer explicable. Las promesas incumplidas repetidamente revelan la intención. Aquí es donde las mentes inteligentes se distinguen de las mentes promedio. La gente común se pregunta, ¿qué pasó? Las mentes inteligentes se preguntan, ¿qué sigue sucediendo? Esa pregunta cambia tu poder por completo. Porque una vez que se identifican los patrones, la predicción se vuelve posible. Y la predicción es una de las formas más elevadas de inteligencia. Predecir con precisión es dejar de sorprenderse por resultados que otros consideran inesperados. La mayoría de las crisis nunca son repentinas. Se trata simplemente de patrones inadvertidos que alcanzan consecuencias visibles. Esa es la verdad que la gente pasa por alto. Lo que en público parece explosivo, a menudo comenzó de forma silenciosa, a través de la repetición. El colapso de una empresa comienza con pequeñas señales que se ignoran. La ruptura de una relación comienza con comportamientos repetidos que no se han resuelto. Una traición comienza con inconsistencias sutiles mucho antes de que aparezca la deslealtad manifiesta. Las señales estaban ahí. Pero la mayoría de la gente estaba demasiado distraída por momentos individuales como para ver la estructura general. Las personas muy inteligentes se entrenan para detectar la repetición con antelación. Realizan un seguimiento de las secuencias. Comparan los acontecimientos presentes con patrones del pasado. Preguntan, ¿dónde he visto esto antes? Esa pregunta es poderosa. Porque el reconocimiento de patrones depende de la memoria más la observación. Si no logras relacionar el comportamiento actual con la evidencia previa, seguirás juzgando erróneamente la realidad. Y los errores de juicio reiterados generan sufrimiento evitable. Imagina a alguien en tu vida que te decepciona repetidamente. Cada vez, dan una excusa diferente. Los detalles de la superficie cambian. El evento se presenta de forma diferente cada vez.
Pero el patrón subyacente permanece constante, la falta de fiabilidad. Las mentes promedio quedan atrapadas en la nueva excusa. Analizan cada evento por separado. Las mentes inteligentes ignoran las excusas cambiantes y se centran en un comportamiento estable. Identifican el sistema repetitivo que subyace a la historia. Eso es claridad. Porque los patrones revelan la verdad que subyace a la narrativa. Los patrones revelan el futuro. Esto es especialmente importante en la manipulación. La manipulación rara vez comienza con una fuerza evidente. Comienza con tácticas sutiles y recurrentes. Pequeñas presiones de culpa. Cambios emocionales repetidos. Afecto inconsistente. Pruebas de límites graduales. Cada suceso parece insignificante si se analiza de forma aislada. Pero en conjunto, forman un patrón claro. Y las personas inteligentes detectan ese patrón enseguida. Por eso evitan caer en trampas antes de que estallen las crisis. Otros esperan pruebas contundentes. Quienes piensan de forma sistemática no necesitan el drama. Reconocen los sistemas antes de que el colapso sea visible. Esto hace que sea más difícil engañarlos. Los manipuladores se basan en la percepción fragmentada. Dependen de tu tendencia a juzgar cada incidente de forma aislada. Si se establece la conexión entre los patrones, su estrategia se vuelve visible. Por eso, la capacidad de reconocer patrones es una armadura psicológica. Tienes una opción. Puedes seguir reaccionando a los incidentes superficiales uno por uno. O bien, puedes empezar a rastrear el diseño recurrente que se encuentra debajo. Esa es la clave. El reconocimiento de patrones se aplica en todas partes. En los negocios, los líderes exitosos estudian las tendencias, no los titulares. No se alarman por un mal trimestre si los indicadores a largo plazo siguen siendo sólidos. Y no se relajan ante un buen resultado si persisten debilidades más profundas. En finanzas, los aficionados persiguen el ruido del día a día. Los expertos estudian los ciclos. En política, los observadores comunes reaccionan ante los escándalos. Los observadores estratégicos estudian los sistemas de comportamiento que los producen. En el desarrollo personal, las personas con pensamiento débil tratan los errores como accidentes aislados. Los pensadores perspicaces se preguntan qué patrón recurrente sigue generando el mismo error. Esa pregunta lo cambia todo. Porque si el mismo resultado doloroso se repite una y otra vez en tu vida, el verdadero problema reside en ese patrón. No el evento. Supongamos que te encuentras repetidamente en relaciones agotadoras. Nombres diferentes. Caras diferentes. Circunstancias diferentes. Pero el mismo agotamiento emocional. La mentalidad promedio culpa a cada persona por separado. La mente inteligente se pregunta, ¿qué patrón en mis propias decisiones sigue seleccionando esta dinámica? Eso es incómodo. Pero es transformador. Porque hasta que no identifiques el sistema recurrente, permanecerás atrapado dentro de él. Los patrones suelen ser invisibles porque la emoción nubla el reconocimiento. Cuando las personas están emocionalmente involucradas, se centran en las sensaciones inmediatas en lugar de en la estructura a largo plazo. La ira estrecha la visión. El miedo limita la memoria. El deseo limita el juicio. Por eso, la regulación emocional, que ya aprendiste anteriormente, es esencial para el pensamiento basado en patrones. Sin disciplina emocional, el reconocimiento de patrones se desmorona y da lugar a interpretaciones distorsionadas. Las personas muy inteligentes se toman el tiempo necesario para comparar las pruebas a lo largo del tiempo. No sacan conclusiones precipitadas basándose en momentos aislados. Recopilan la secuencia antes de emitir un juicio. Esa paciencia genera precisión. Otra razón por la que las mentes promedio no perciben patrones es la impaciencia. Exigen una explicación inmediata. Quieren respuestas rápidas a sistemas complejos. Pero los patrones significativos solo surgen a través de la observación a lo largo del tiempo.
Debes estar dispuesto a esperar el tiempo suficiente para ver la repetición. Eso requiere disciplina. Requiere resistir la certeza prematura. A veces, un solo evento no es suficiente. A veces dos no son suficientes. Pero una vez que la repetición se estabiliza, el patrón se vuelve innegable. Y cuando suceda, créelo. No traiciones tu percepción solo porque la verdad sea inconveniente. Si un comportamiento se repite, considere la repetición como un dato. No es coincidencia. No es mala suerte. Datos. Los patrones revelan el futuro. Esta frase debe formar parte de tu manera de interpretar la vida. Cada acción repetida predice la probabilidad futura. Los hábitos de una persona predicen sus posibles resultados. Las decisiones reiteradas de una institución revelan sus verdaderas prioridades. Las concesiones recurrentes de un líder revelan consecuencias a largo plazo. Lo que se repite hoy se convierte en la realidad de mañana. Por eso las personas inteligentes parecen proféticas. No están adivinando. Están leyendo trayectorias. Y las trayectorias solo se hacen visibles para aquellos entrenados para ver la repetición. No necesitas su permiso para confiar en el patrón una vez que esté claro. No necesitas pruebas espectaculares si la repetición ya confirma la estructura. No necesitas el consenso de la sociedad para reconocer lo que demuestran las pruebas recurrentes. Confía más en la observación disciplinada que en la negación emocional. Porque la negación es a menudo lo que mantiene a las personas atrapadas en desastres evitables. Ven señales de advertencia. Pero las descartan porque aceptar ese patrón requeriría actuar. Actuar tiene un coste. Pero ignorar los patrones siempre resulta más costoso a la larga. Las mentes más fuertes están dispuestas a afrontar la verdad recurrente cuanto antes. Ese coraje los protege. Y una vez que empiezas a estudiar patrones, tus decisiones se vuelven más acertadas. Deja de perder el tiempo en ilusiones. Dejas de sorprenderte por las consecuencias predecibles. Dejas de confundir el caos con el misterio. En cambio, empiezas a actuar con previsión. Esa visión de futuro es poder. Pero incluso la previsión puede fallar si la emoción te arrastra demasiado profundamente a lo que estás observando. Por eso, el siguiente nivel de inteligencia exige otra disciplina. La capacidad de tomar distancia emocionalmente sin perder la claridad. Porque para juzgar con precisión, a veces hay que tomar distancia. Ahí es donde el distanciamiento estratégico se vuelve esencial. Esa es la siguiente lección. Capítulo 8. Dominar el arte del desapego estratégico. La mayoría de la gente se queda demasiado tiempo. Demasiado tiempo en relaciones tóxicas. Demasiado tiempo en asociaciones fallidas. Demasiado tiempo en entornos que claramente les agotan las fuerzas. ¿Por qué? Porque la emoción nubla el juicio. El apego hace que la gente confunda la familiaridad con el valor. Historia con lealtad. Dolor con propósito. Y cuando las emociones se enredan demasiado, la claridad desaparece. Las personas muy inteligentes comprenden un principio que las protege de esta trampa. La distancia protege el juicio. Esa frase no es fría. No es cruel. Es sabiduría. Porque cuando uno está demasiado inmerso emocionalmente en una situación, su capacidad para evaluarla objetivamente se desmorona. Empiezas a justificar lo que debería afrontarse. Tolerar lo que debería ser rechazado. Defender lo que debería abandonarse. Así es como las personas se convierten en prisioneras de su propia inversión emocional. El distanciamiento estratégico impide ese encarcelamiento. Crea un espacio entre el sentimiento y la decisión. Permite a las personas inteligentes dar un paso atrás y preguntarse: ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Cuáles son los hechos que subyacen a mi apego emocional? ¿Qué le aconsejaría a otra persona que hiciera en esta misma situación? Esa última pregunta es poderosa. Porque a menudo las personas ven con claridad en los demás lo que se niegan a ver en sí mismas.
La distancia devuelve esa claridad. Y la claridad es lo que hace posible tomar decisiones acertadas. Las personas muy inteligentes no carecen de emociones. Eso es un error de concepto. Sienten profundamente. Les importa profundamente. Sienten una profunda empatía. Pero no confunden la empatía con la rendición. Esa distinción es importante. La empatía significa comprender los sentimientos de otra persona. Rendirse significa permitir que esos sentimientos prevalezcan sobre tu propio juicio. Demasiadas personas derriban esos límites. Justifican las conductas dañinas porque comprenden su origen. Toleran la manipulación porque se compadecen del dolor. Siguen atrapados en patrones destructivos porque la compasión se ha convertido en autotraición. Eso no es sabiduría. Eso es lealtad emocional mal dirigida. Comprender las heridas de otra persona no implica aceptar que su daño entre en tu vida. Puedes comprender el dolor sin ofrecerte voluntariamente para ser su víctima. Eso es desapego estratégico. La distancia protege el juicio. Consideremos las relaciones tóxicas. Una persona manipuladora rara vez parece destructiva al principio. Primero crean vínculos emocionales. El apego se forma antes de que los patrones se hagan evidentes. Para cuando el daño se hace visible, la implicación emocional ya es profunda. Por eso mucha gente se queda. No porque no puedan ver el problema. Porque el enredo emocional ha debilitado su voluntad de actuar. Recuerdan los buenos momentos. Racionalizan las señales de advertencia. Se aferran al potencial en lugar de a la realidad. Pero las personas inteligentes valoran más los patrones que los sentimientos. Ellos preguntan: ¿qué resultados constantes produce esta relación en mi vida? ¿Paz o confusión? ¿Fuerza o agotamiento? ¿Confianza o ansiedad? Si el patrón recurrente es perjudicial, actúan con rapidez. Se marchan antes de que el enredo emocional nuble por completo la lógica. Eso es fuerza. No fue una confrontación dramática. No fue un colapso emocional. Salida silenciosa y disciplinada. Ese mismo principio se aplica en los negocios. Una inversión fallida a menudo sobrevive más tiempo del que debería porque la gente se apega emocionalmente a los costos irrecuperables. Ellos piensan: ya he invertido mucho. No puedo irme ahora. Ese tipo de pensamiento destruye el juicio. Las inversiones pasadas no son prueba de valor futuro. La historia por sí sola no justifica la continuación. El distanciamiento estratégico permite a las personas inteligentes minimizar las pérdidas con antelación. Están dispuestos a abandonar aquello que ya no se ajusta a la realidad. Porque saben que el apego al pasado puede convertirse en un sabotaje del futuro. Tienes una opción. Puedes aferrarte emocionalmente a lo que te resulta familiar. O bien, puedes evaluar honestamente qué es funcional. Esa es la clave. El desapego es especialmente poderoso en los conflictos. Cuando se les ataca emocionalmente, las mentes promedio absorben la presión. Se vuelven reactivos. Lo personalizan todo. Defienden su ego en lugar de examinar los hechos. Pero las personas inteligentes dan un paso atrás, hacia su interior. Crean un espacio emocional antes de responder. Ellos preguntan: ¿es cierta esta crítica? ¿Es estratégico este ataque? ¿Merece la pena participar en esto? Esa pausa evita la manipulación. Porque los atacantes emocionales suelen basarse en la reacción inmediata. Provocan desestabilización. Su objetivo es provocar errores impulsivos. Si te mantienes al margen, su poder de negociación se debilita. La distancia protege el juicio. Cuanto menos apegado estés emocionalmente, más difícil será controlarte. Por eso, el distanciamiento estratégico hace que las personas parezcan inusualmente tranquilas bajo presión. No son inmunes. Simplemente se niegan a fusionarse emocionalmente con el momento presente. Observan antes de absorber.
Eso preserva el razonamiento. Sin desapego, la emoción distorsiona la perspectiva. Los pequeños contratiempos se sienten como catástrofes. Un conflicto temporal se siente permanente. La incomodidad a corto plazo resulta insoportable. El desapego restablece la proporción. Te recuerda que no todos los momentos emotivos merecen una reacción que cambie tu vida. A veces el dolor es temporal. A veces la tensión es necesaria. A veces, la incomodidad es simplemente el precio de actuar correctamente. Solo la distancia revela cuál es cuál. El distanciamiento también protege la identidad. Muchas personas se pierden a sí mismas porque se involucran demasiado emocionalmente con los demás. Su estado de ánimo se vuelve dependiente de la aprobación de otra persona. Sus decisiones se ven condicionadas por las reacciones de los demás. Sus fronteras desaparecen. Pronto ya no sabrán dónde terminan sus propios valores y dónde comienza la presión externa. Eso es peligroso. Las personas muy inteligentes se protegen contra esto manteniendo una separación interna. Se mantienen emocionalmente presentes sin renunciar a la autoría de sí mismos. Siguen conectados, pero no consumidos. Ese equilibrio es poco común. Y es poderoso. No necesitas su permiso para alejarte del caos. No es necesario que sigas emocionalmente involucrado solo porque exista la historia. No tienes por qué dar acceso ilimitado a personas que perturban repetidamente tu paz. A veces, el acto más inteligente es la retirada. No porque no te importe. Porque te importa lo suficiente como para proteger tu criterio. Esa protección se vuelve crucial en entornos tóxicos. Un ambiente de trabajo tóxico. Una dinámica familiar manipuladora. Una amistad construida sobre la culpa y el desequilibrio. En estas situaciones, la inmersión emocional dificulta encontrar vías de escape. Cuanto más tiempo permanezcas enredado, más difícil será la separación. Por eso las personas inteligentes actúan con rapidez. Reconocen cuando ciertos patrones indican un declive. Y se marchan antes de que el colapso se convierta en crisis. Otros esperan el desastre. Los pensadores estratégicos se retiran cuando hay pruebas suficientes. No cuando el dolor se vuelve insoportable. Esa diferencia ahorra años de energía desperdiciada. La distancia protege el juicio. Repítelo cuando la culpa te tiente a quedarte demasiado tiempo. Repítelo cuando la lealtad se utilice como arma contra tus límites. Repítelo cuando la presión emocional intente imponerse a la verdad racional. Porque la culpa suele ser el último eslabón que mantiene a las personas atrapadas donde ya no pertenecen. El desapego estratégico rompe esa cadena. Pero el desapego nunca debe convertirse en insensibilidad. Esto es importante. El verdadero desapego no es un bloqueo emocional. No se trata de fría indiferencia. Es una presencia lúcida sin pérdida de discernimiento. Todavía te importa. Todavía lo siento. Todavía siento empatía. Pero tu compasión ya no nubla tu percepción. Eso es madurez. Eso es fortaleza psicológica. Y una vez que domines el desapego, tus decisiones serán más claras. Más rápido. Menos distorsionado por la culpa, el miedo o la confusión emocional. Empiezas a elegir desde la verdad en lugar del apego. Eso hace que tu vida sea más intensa. Encendedor. Más deliberado. Porque las mentes más fuertes no son las que menos sienten. Son aquellos que sienten profundamente sin renunciar a la claridad. Y una vez que logras desapegarte estratégicamente, emerge un poder final. La capacidad de decidir con precisión implacable. Porque ver con claridad no es suficiente. En última instancia, la inteligencia debe convertirse en acción decisiva. Ahí es donde comienza la verdadera autoridad. Esa es la siguiente lección, tomar decisiones con una claridad implacable. Capítulo 9. Tomar decisiones con una claridad implacable. La mayoría de las personas no se rinden ante las malas decisiones.
Son derrotados por decisiones tardías. Dudan. Dan vueltas a las mismas opciones sin cesar. Recopilan más información de la que necesitan. Analizan demasiado las cosas hasta que pierden la noción del tiempo. Y mientras ellos están atrapados en la indecisión, la oportunidad sigue adelante sin ellos. Ese es el coste oculto de la indecisión. Consume energía silenciosamente. Debilita el impulso de forma invisible. Destruye la ventaja incluso antes de que comience la acción. Las personas muy inteligentes comprenden esto profundamente. Saben que la incertidumbre forma parte de la vida. La certeza absoluta no existe. A menudo, esperar una garantía total no es más que miedo disfrazado de precaución. Por eso no veneran el análisis interminable. Reúnen suficientes pruebas y luego deciden. Y una vez que deciden, se ponen en marcha. Porque la indecisión es un autosabotaje silencioso. Recuerda eso. La indecisión parece inofensiva porque da una imagen de pasividad. Me siento más seguro así que si hago un movimiento en falso. Pero en realidad, la indecisión es en sí misma una decisión. Uno costoso. Cada día que retrasas la acción, estás eligiendo la inercia en lugar de la dirección. Cada momento que pasas atrapado entre opciones es energía perdida. Y la energía perdida no se puede recuperar. Por eso, las personas decididas generan impulso, mientras que las personas indecisas generan estancamiento. La mayor parte de la indecisión proviene de una creencia falsa. La creencia de que siempre existe una opción perfecta. Así que la gente sigue buscando, comparando, reevaluando, esperando una señal que elimine todo riesgo. Esa señal nunca llega. Porque toda decisión importante conlleva incertidumbre. Los cambios de carrera conllevan incertidumbre. Las relaciones conllevan incertidumbre. Las inversiones empresariales conllevan incertidumbre. Los riesgos creativos conllevan incertidumbre. La persona inteligente acepta esta realidad pronto. Comprenden que actuar en condiciones de incertidumbre parcial es normal. No imprudente. Normal. Esa aceptación los hace más rápidos. Y la velocidad importa. No se trata de una velocidad temeraria. Velocidad decisiva. La velocidad que se consigue gracias a unos estándares internos claros. Las personas muy inteligentes reducen la indecisión porque saben lo que valoran. Sus principios guían sus decisiones. Cuando tus valores no están claros, cada decisión se vuelve confusa. Porque sin criterios internos, todas las opciones parecen igualmente inestables. Pero cuando se definen los estándares, las decisiones se simplifican. Preguntas. ¿Qué opción se ajusta mejor a la verdad, el crecimiento y las consecuencias a largo plazo? Esa pregunta se abre paso entre el ruido. Esa es la clave. La claridad es mejor que darle vueltas a las cosas sin parar. Pensar demasiado no es inteligencia. Eso debe decirse claramente. Mucha gente confunde pensar demasiado con tener profundidad. Dan por sentado que la repetición mental constante significa que están siendo cuidadosos. A menudo, simplemente están evitando asumir responsabilidades. Pensar demasiado se convierte en un refugio psicológico. Mientras la decisión permanezca sin resolverse, estarán protegidos de rendir cuentas. Una vez que eligen, comienzan los resultados. Y los resultados pueden poner al descubierto los errores. Por lo tanto, permanecen en análisis para evitar riesgos emocionales. Pero la evasión disfrazada de análisis sigue siendo evasión. Las personas muy inteligentes se niegan a esconderse allí. Saben que la falta de claridad se convierte en una confusión costosa. Imagínese a un líder empresarial enfrentándose a una estrategia fallida. Las señales de advertencia son claras. Los ingresos están disminuyendo. La moral del equipo está disminuyendo. Las pruebas indican que el cambio es necesario. Pero el líder duda. Retrasan el cambio de rumbo.
Siguen esperando que el camino equivocado se corrija de alguna manera. Esa demora agrava el daño. Ahora comparemos al líder inteligente. Evalúan rápidamente. Reconocer la trayectoria errónea. Realiza el ajuste. No se aferran a los vínculos emocionales. Prefieren la corrección al ego. Eso es poder. Se adaptan rápidamente en lugar de aferrarse a decisiones equivocadas. Esta es una de las señales más claras de una toma de decisiones inteligente. La capacidad de revisar sin vergüenza. Las mentes débiles se aferran a las malas decisiones porque admitir el error amenaza su ego. Las mentes fuertes corrigen el rumbo porque la realidad importa más que el orgullo. Equivocarse no es fracasar. Permanecer en el error porque el ego se niega a adaptarse es un fracaso. La indecisión es un autosabotaje silencioso. Y lo mismo ocurre con el apego obstinado a opciones que han sido refutadas. Debes aprender a separar la identidad de las decisiones. Una mala elección no te convierte en tonto. Te hace humano. Negarse a corregirlo te hace frágil. Las personas inteligentes se mantienen flexibles porque están comprometidas con la verdad, no con su propia imagen. Esa flexibilidad los protege de daños a largo plazo. Este principio se aplica tanto a la vida personal como a los negocios. La gente permanece demasiado tiempo en trabajos que no les convienen. Relaciones equivocadas durante demasiado tiempo. Entornos inadecuados durante demasiado tiempo. No porque la evidencia no sea clara. Porque tomar la decisión resulta doloroso. Irse requiere valentía. Cambiar de rumbo requiere humildad. Admitir un desajuste requiere honestidad. Así que se demoran. Y la demora se convierte en años perdidos. No permitas que la indecisión se convierta en tu biografía. Tienes una opción. Puedes seguir manteniendo una falsa sensación de comodidad a través de la indecisión. O puedes optar por el movimiento en lugar de la parálisis mental. Esa elección determina si tu vida se expande o se contrae. Existe otro peligro en la indecisión. Entrena tu mente para desconfiar de sí misma. Cada vez que evitas elegir, debilitas la confianza en ti mismo. Te convences a ti mismo de que tu juicio no es fiable. Eso dificulta la toma de decisiones futuras. La confianza se erosiona. La duda se multiplica. Pronto, incluso las decisiones más pequeñas resultan abrumadoras. Pero la acción decisiva reconstruye la confianza. Cada decisión clara fortalece tu relación con tu propio juicio. Incluso la acción imperfecta desarrolla instintos más agudos que cualquier vacilación interminable. Porque el juicio mejora con la práctica. No a través de una contemplación interminable. Piensa en la toma de decisiones como en un músculo. Si no se usa, se debilita. Con el ejercicio, se afila. Cuanto más decisivamente elijas, más rápido empezarás a reconocer patrones con mayor precisión. Eso crea una ventaja compuesta. Las personas muy inteligentes se convierten en personas que toman decisiones con eficacia porque practican la toma de decisiones, no porque eviten cometer errores. Los errores son una lección aprendida. El retardo es decaimiento. Esa distinción es importante. No necesitas su permiso para elegir con decisión. No necesitas un acuerdo universal para actuar. No necesitas que todas las voces aprueben tu dirección. Demasiada gente espera a que haya consenso. El consenso a menudo no es más que una vacilación colectiva. El liderazgo exige la voluntad de actuar antes de que exista una comodidad universal. Por eso, las personas decididas suelen parecer inusualmente seguras de sí mismas. Su confianza no es arrogancia. Se trata de confiar en su capacidad para elegir, aprender y adaptarse. Y esa última parte es la que más importa. Elige, aprende, adáptate. Ese es el ciclo inteligente. No elegir a la perfección. Nadie elige a la perfección. Pero las personas inteligentes se recuperan rápidamente porque no se paralizan ante la imperfección.
Se adaptan más rápido que los demás porque están menos apegados emocionalmente a tener razón. Les importa más la alineación que la validación del ego. Eso los hace peligrosos en entornos competitivos. Porque mientras otros siguen debatiendo, ellos ya están perfeccionando sus ideas. Ya estoy aprendiendo. Ya está avanzando. La claridad es mejor que darle vueltas a las cosas sin parar. Grábate eso a fuego en tu disciplina. Cuando haya pruebas suficientes, decida. Cuando el camino resulte erróneo, hay que ajustarlo. Cuando el miedo se disfraza de análisis, enfréntalo. No dejes que la indecisión te robe el momento oportuno. El momento oportuno es uno de los activos más valiosos de la vida. Perder el momento oportuno genera un arrepentimiento invisible. Y el arrepentimiento a menudo no es más que valentía postergada. Las mentes más brillantes entienden esto. Una decisión tomada que ha sido errónea a menudo puede corregirse. Una acción demorada a menudo no se puede recuperar. Por eso, la claridad implacable es fundamental. No es crueldad. No es imprudencia. La claridad implacable implica disipar la niebla emocional hasta que la verdad se convierta en algo práctico. Significa rechazar la parálisis. Significa optar por la acción cuando la indecisión solo ofrece una ilusión. Y una vez que domines la claridad decisiva, quedará una última transformación. Porque el nivel más alto de inteligencia no consiste simplemente en tomar buenas decisiones. Se está volviendo tan interno, tan adaptable y tan disciplinado que los demás ya no pueden predecir ni controlar su comportamiento. Ahí es donde la intocabilidad alcanza su máxima expresión. Esa es la lección final, volverse imposible de predecir, imposible de controlar. Capítulo 10. Volverse imposible de predecir, imposible de controlar. La persona más fácil de controlar es la predecible. Aquel cuyas reacciones son obvias. Aquel cuyos desencadenantes emocionales son visibles. Aquel cuyos deseos pueden ser analizados, manipulados y utilizados en su contra. Si las personas pueden predecir con exactitud cómo vas a reaccionar, pueden moldear tu entorno para producir esas reacciones. Así es como funciona el control. No siempre por la fuerza. A menudo, a través de la legibilidad psicológica. Las personas muy inteligentes entienden esto. Por eso, las mentes más intocables nunca llegan a ser completamente legibles. No revelan todos los impulsos. No reaccionan siguiendo patrones automáticos. No le entregan al mundo planes emocionales. Lo que no se puede predecir, no se puede controlar. Recuerda eso. La previsibilidad crea vulnerabilidad. Cuando alguien conoce las debilidades de tu ego, puede halagarte. Cuando alguien conoce tus miedos, puede presionarte. Cuando alguien conoce tus hábitos emocionales, puede provocar reacciones predecibles. Pero cuando tus respuestas provienen de una elección disciplinada en lugar de un hábito automático, la manipulación se vuelve mucho más difícil. Eso es lo que hace que ciertas personas sean psicológicamente intocables. No es secreto. No es un engaño. Soberanía interior. Aquí hay una distinción importante. La imprevisibilidad no es aleatoriedad. Las personas al azar son caóticas, no poderosas. El caos es fácil de explotar porque carece de estructura. La imprevisibilidad disciplinada es diferente. Proviene de la independencia interna. Proviene de tomar decisiones basadas en principios en lugar de reflejos emocionales. Eso dificulta la manipulación del comportamiento, ya que no se puede desencadenar mecánicamente. Las personas muy inteligentes se mantienen adaptables porque se guían internamente. Sus acciones están guiadas por su interior, no dictadas por presiones externas. Esa es la fuente de la verdadera imprevisibilidad. La mayoría de las personas están programadas externamente. Los elogios los transforman. Las críticas los transforman. La presión los modifica. El miedo los cambia. La aprobación los cambia. Su comportamiento cambia según las influencias externas.
Eso hace que sean fáciles de pronosticar. Fácil de controlar. Pero las personas con una mentalidad orientada hacia sí mismas no operan de esa manera. Evalúan las circunstancias de forma independiente. Se adaptan de forma inteligente. Ellos eligen deliberadamente. Y dado que sus decisiones se basan en un juicio meditado, los agentes externos no pueden fácilmente imponer resultados predecibles. Imaginemos a dos negociadores. Una es emocionalmente transparente. Toda frustración se refleja en el rostro. Cada decepción cambia de tono. Todos los puntos de presión son visibles. El otro permanece sereno. Calma. Mesurado. Y legible emocionalmente. ¿Cuál tiene ventaja? La respuesta es obvia. Es más difícil presionar una mente indescifrable. Porque la presión funciona mejor cuando las reacciones son visibles. En el momento en que tu estado interno se vuelve evidente para todos los que te rodean, tu influencia disminuye. Lo que no se puede predecir, no se puede controlar. Este principio se aplica en todas partes. En liderazgo. En conflicto. En las relaciones. En competición. Aquel a quien no se puede descifrar fácilmente es aquel a quien los demás deben acercarse con cautela. Esa cautela genera una ventaja. Pero este tipo de ilegibilidad requiere disciplina. No puedes fingirlo. El misterio superficial no es suficiente. La verdadera imprevisibilidad se basa en el dominio emocional. Si la ira te controla, eres predecible. Si los halagos te seducen, eres predecible. Si el miedo impulsa la evitación, eres predecible. La previsibilidad comienza allí donde la emoción elude la elección consciente. Por eso todos los hábitos anteriores conducen aquí. El pensamiento independiente protege tus pensamientos. La regulación emocional protege tus reacciones. El silencio protege tu información. El desapego protege tu juicio. La claridad protege tus decisiones. Ahora todo se combina en un estado final. Autonomía psicológica. Esa es la condición en la que tu mundo interior no puede ser invadido fácilmente. Y una vez que tu mundo interior ya no puede ser invadido, el control se vuelve prácticamente imposible. Las personas muy inteligentes cultivan esto con esmero. No revelan todo lo que piensan. No porque sean deshonestos. Porque no todos los pensamientos merecen ser expuestos. Protegen el procesamiento interno hasta que se aclare completamente la situación. Eso los hace menos reactivos y más precisos. La gente suele interpretar esto erróneamente como frialdad. No es frialdad. Es contención. La contención es fortaleza. Las mentes débiles dejan escapar todas las emociones al instante. Las mentes fuertes retienen las emociones el tiempo suficiente para examinarlas antes de expresarlas. Eso genera serenidad. Y la serenidad genera ambigüedad estratégica. La ambigüedad estratégica inquieta a los manipuladores. Porque los manipuladores se basan en patrones legibles. Ponen a prueba los límites, observan las reacciones y ajustan las tácticas en consecuencia. Si tus reacciones son estables, mesuradas y están filtradas internamente, sus estrategias se debilitan. Pierden el mapa que necesitan para comprender tu psicología. Eso es poder. Tienes una opción. Puedes vivir como un sistema abierto, reaccionando automáticamente a cualquier fuerza externa. O bien, puedes optar por un gobierno interno. Esa es la clave. Contar con una gobernanza interna significa que su centro permanece intacto bajo presión. Otros pueden influir en las circunstancias. Pero ellos no controlan tu estado. Esto no significa cerrarse emocionalmente. Significa convertirse en propiedad emocional. Que te pertenece a ti, no a factores externos. Esa diferencia define la intocabilidad. Las personas intocables no son inalcanzables porque se escondan. Son intocables porque su esencia no puede ser secuestrada. Sus estados de ánimo no son fáciles de manipular.
Sus decisiones no son fáciles de manipular. Sus valores no se doblegan fácilmente. Por eso se ganan el respeto sin exigirlo. La gente percibe cuando alguien no se deja controlar fácilmente. Y esa percepción modifica el comportamiento. Otros se vuelven más cautelosos, más deliberado, más comedido. Porque el poder respeta la resistencia. La trampa más peligrosa es la transparencia emocional sin disciplina. La cultura moderna a menudo glorifica la autenticidad impulsiva. Dilo todo al instante. Expresa cada sentimiento de inmediato. Reacciona en tiempo real. Pero la expresión cruda, sin filtros, genera exposición. La exposición genera previsibilidad. Y la previsibilidad crea vulnerabilidad. Las personas inteligentes entienden de oportunidad. No suprimen la verdad. Lo secuencian. Ellos eligen cuándo y cómo la expresión cumple su propósito. Ese momento oportuno protege la ventaja. La adaptabilidad también es importante aquí. Para ser impredecible, debes mantenerte flexible. Es fácil predecir cómo serán las personas inflexibles. Si siempre sigues los mismos patrones, los demás se adaptan a tu entorno. Pero las mentes adaptables evolucionan. Cambian de método sin abandonar los principios. Eso hace que sea imposible atraparlos dentro de expectativas fijas. La adaptabilidad no es inconsistencia. Es un ajuste inteligente. Un buen estratega puede modificar sus tácticas a diario sin perder de vista el mismo objetivo fundamental. Eso es independencia disciplinada. Y la independencia disciplinada es la forma más elevada de imprevisibilidad. Porque no se puede aplicar ingeniería inversa fácilmente. Lo que no se puede predecir, no se puede controlar. Repítelo siempre que sientas la tentación de actuar de forma automática a nivel emocional. Repítelo cuando la ira necesite expresarse de inmediato. Repítelo cuando el miedo provoque una retirada refleja. Repítelo cuando el elogio incite a la obediencia fácil. No te vuelvas legible mecánicamente. Protege tu arquitectura interior. Protege tu estado interior. Porque la inteligencia se convierte en poder cuando tu mundo interior no puede ser invadido. Esa es la lección final. La mayor victoria no consiste en controlar a los demás. Se está volviendo inmune al control. Eso es lo que hace que una persona sea verdaderamente intocable. No es dominación. No es intimidación. Soberanía. Y la soberanía comienza y termina en la mente. Cierre de la integración, la intocabilidad es soberanía psicológica. La verdadera inteligencia no se demuestra. No es rendimiento. No suena impresionante en habitaciones llenas de ruido. La verdadera inteligencia es el autocontrol bajo presión. Es la capacidad de pensar de forma independiente cuando los demás se adaptan. Mantener la calma cuando otros reaccionan. Observar cuando otros comparten demasiada información. Desapegarse cuando otros se aferran. Decidir cuando otros dudan. Adaptarse cuando otros se vuelven rígidos. Estos hábitos crean algo excepcional. Independencia mental. Inmunidad emocional. Claridad estratégica. A las personas intocables no se las teme porque dominan a los demás. Se les teme porque nadie puede dominarlos. No se les puede presionar para que entren en pánico. No se deja provocar para que reaccione impulsivamente. No se le puede manipular mediante elogios ni presiones. Su centro sigue siendo suyo. Eso es soberanía. Y la soberanía es la forma más elevada de inteligencia. Porque, al final, tu mayor campo de batalla no es el mundo exterior. Es la que está dentro. Si ganas esa batalla, el mundo perderá el poder de controlar tu rumbo. Recuerda esta última verdad. La forma más elevada de inteligencia consiste en dominar la propia mente.